Bueno, buenas tardes para todos los que me están escuchando del otro lado. Vamos a iniciar la clase de hoy viernes, que corresponde ya a la unidad, que corresponde a la clase 4 de la unidad número 2, que tiene que ver con los desafíos de las ciencias sociales en la era digital. Antes de avanzar en el desglose de lo que vamos a trabajar el día de hoy, me gustaría sobre todo comentarles algo. Cerca de las 18 horas, yo por ahí le pedí a un compañero que me haga acordar, va a entrar la profesora Paola porque necesita hacerles algunos comentarios generales de cómo vamos con la materia, ¿sí? Algunas cuestiones que tienen que ver con la cuestión pedagógica. Así que a las 18, hasta las 18 aproximadamente, tendríamos la clase teórica y luego ya entraríamos con Paola para hablar y comentar algunos aspectos más organizacionales con todos ustedes. Bueno, para ir comenzando ya con el desglose de hoy, no sé si alguien quiere opinar algo, decir algo en relación a lo que he estado comentando, si no ya empiezo con lo planificado para el día de hoy. Algo que les comentaba por ahí a los compañeros que habían entrado un poco antes, es que el día de mañana sábado yo voy a subir a la plataforma, así como una especie de clases integratorias de no más de 20 minutos, que de alguna manera intentan unificar las miradas que hemos tenido a lo largo de todo el desglose de la unidad número 2. Eso a ustedes les va a servir como para poder ubicarse y yo diría posicionarse, mejor que ubicarse, posicionarse en el sentido de los temas que se han venido trabajando y de los autores que se han analizado a lo largo de cada una de las 4 clases que ha tenido la unidad número 2. Por ahí había un alumno, un compañero que me preguntaba en relación a la evaluación de esta unidad. Yo voy a seguir una dinámica muy parecida a la que ha implementado la profe Paola, ¿sí? Cuando ella ya inicie la actividad correspondiente a la unidad número 4, porque la unidad número 3, que es solamente una clase, la voy a dar yo. Cuando ella ya comience con la unidad número 4, yo empezaré con el tema de evaluar los contenidos que se han desglosado tanto en la 2 como en esa sola clase que va a tener la unidad número 3. Entonces, la dinámica va a ser similar a ella. Yo voy a trabajar más que todo con cuestiones prácticas, ¿sí? Algún trabajo práctico de presentación, a lo mejor el desarrollo de algún esquema integratorio en donde podemos llegar a utilizar el aporte de algún recurso informático. ¿Sí? Hablo, no sé, se me está ocurriendo en este momento pensar en una infografía que a lo mejor alguno de ustedes ha trabajado o ha visto, que se pueden hacer con programas como Genially, que es uno de los más usados. Pero bueno, es algo que estoy pensando, diagramando y discutiendo con la profe Paola de cómo vamos a encarar la cuestión evaluativa. La intención es que tampoco sea tan tensionante, que no sea algo tan difícil de realizar para ustedes, que les dé margen de tiempo, porque también soy una persona sumamente consciente y sé que esta no es la única materia que ustedes están cursando en este primer cuatrimestre, que hay otras materias del plan que a lo mejor también le están insumiendo demasiado tiempo. Por esa razón voy a tratar de buscar una alternativa que le sea, yo diría, eficiente y práctica para resolver y que ustedes con eso puedan seguir avanzando en la dinámica de la cuestión promocional que con Paola hemos intentado darle por lo menos a este espacio. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto, si se ha entendido bien lo que estoy explicando. Quedo abierto a las preguntas que quieran hacer antes ya de comenzar con el tema pensado para el día de hoy. El que quiera preguntar algo, por favor, habilite el micrófono y pregunte. No hay ningún problema. ¿No? ¿Ninguno? Profe, Sí, no sé quién. Bruno, sí, Bruno. sí, yo le quería preguntar si la evaluación o el trabajo práctico que usted tenía pensado en realizarnos de estas dos unidades sería la semana que viene, ¿no? No, Agustín, si les daría tiempo. La semana que viene yo abordaría la unidad número 3. La unidad número 3 que es solamente una clase, es como una unidad de una clase integratoria. ¿Sí? Estamos hablando ya de junio 4 aproximadamente. Yo empezaría ya con un tema de trabajos prácticos y de evaluaciones en la semana que va del 8 al 11, ¿sí?
por lo general les puedo estar incorporando los trabajos en la plataforma a partir del 8, pero les voy a dar el tiempo más que suficiente para que ustedes lo puedan entregar, ¿sí? Así que por eso quédense tranquilos. Yo voy a tratar de ver si hago un solo trabajo con alguna actividad integratoria, porque estoy viendo que también los tiempos me van a ser bastante escuetos, me van a ser bastante reducidos. Y tampoco quiero plantear algo que sea tan complejo, tan difícil y que a ustedes les insume mucho tiempo, porque sé que también están con otras materias. Así que bueno, voy a intentar dialogar esto con la profe Paola y ver a qué punto de consenso podemos llegar para darles algún tipo de trabajo que de alguna manera les permita seguir teniendo continuidad en esta lógica de avanzar sobre el conocimiento, pero que también les sirva como un espacio de evaluativo, si se quiere, para poder seguir llevando el marco de la promocionalidad. ¿Sí? Bruno, no sé si quieres preguntar algo más. No, no, profe, gracias. No, bueno, vamos a comenzar entonces con el tema de hoy. Hoy seguramente les voy a pedir a muchos de los que me escuchen la participación, ¿sí? Porque si ustedes saben lo feo que es a lo mejor hablarle a una pantalla y que nadie te responda, ¿sí? Es como sentirse solo y aislado. Es un poco tomando como ejemplo esta película que seguramente muchos de ustedes han visto, que era Náufrago, ¿sí? En donde, bueno, este hombre tenía que inventarse un amigo imaginario, alguien, ¿sí? A quien hablarle, y bueno, y obviamente no iba a obtener la respuesta, pero le iba a dar... El Wilson. Wilson, exactamente, Wilson. Gracias, Valentino. Wilson, le iba a dar la sensación de sentirse acompañado. Bueno, a mí me pasa igual, ¿sí? Yo estoy viendo, los estoy viendo del otro lado, veo sus letras, las iniciales de sus nombres, ¿sí? Pero me siento como el náufrago, porque cada uno de ustedes sería como mi Wilson, que me está mirando, me está escuchando, pero en muchos casos no estoy obteniendo ese feedback, esa retroalimentación que es tan necesaria y tan útil, sobre todo en este tipo de dinámica de la virtualidad. ¿Sí? El hecho de también sentir que del otro lado me están siguiendo, me acompañan, opinan, me critican. Por ahí muchos dirán, mire, lo que realmente está hablando el profe no me gusta, siento que hay muchas cosas que a lo mejor yo conozco y no hace falta que él me las remarque. Pero bueno, en este ámbito la idea es que podamos criticar, que nos podamos posicionar y que de alguna manera eso también nos va a ir dando la pauta de este nuevo alumno que en este momento tenemos a partir de todo este marco de la digitalización que vivimos, tanto ustedes como nosotros. Bueno, voy a hacer la presentación y ahí vamos a irse a trabajar. Yo, como siempre, les digo a todos los que están viéndome del otro lado, ¿sí? Por favor, que alguno me diga, mire, profe, se ve bien la presentación que está haciendo, la estamos visualizando. Sí, sí, profe, se ve bien. ¿Sí? Se ve bien, ¿Se ve bien? La voy a ampliar porque había un compañero, creo que, no sé si en esta clase o en otra, que me decía, profe, estoy conectándome desde el celular y por ahí cuando hace la presentación no la alcanzo a ver. Bueno, vamos a empezar con este tema de las ciencias sociales, el tema del conocimiento o la sociedad del conocimiento dentro de lo que se denomina la era digital. ¿Sí? Hoy, sin lugar a dudas, todos nosotros, tanto ustedes como los docentes que tienen en las respectivas materias, nos encontramos en el marco de un nuevo paradigma, un paradigma que se encuentra en un proceso, yo diría, de construcción, en un proceso en donde todos, de alguna manera, vamos aportando como determinados elementos que nos permiten poder a futuro, a lo mejor, definir una línea o una orientación hacia donde vamos a ir transitando. Este tránsito obviamente es un tránsito progresivo, es un tránsito que nos va a demandar pérdidas en el camino, pero también vamos a obtener, yo diría, eh, muchos beneficios, ¿sí? Pérdidas en el marco a lo mejor de las viejas formas de enseñanza o de transmisión de los conocimientos y nuevos beneficios en relación a todas las posibilidades que hoy el mundo digital nos está ofreciendo. Cuando yo hablo de sociedad del conocimiento, ¿qué se les ocurre del otro lado? Sí, porque siempre hablamos, la sociedad del conocimiento, el mundo del conocimiento,
este mundo de un conocimiento global. Pero a ver, si yo hago esta interpelación a los que me están escuchando, hablar de sociedad del conocimiento, ¿qué les representaría a muchos de ustedes? El que se anime, habilita el micrófono y me comenta. Me dice quién es y me comenta. Para mí es algo nuevo, ¿Quién me habla? Tommy. Tommy. Decime, Tommy. Para mí es algo nuevo, ya que, por ejemplo, en la antigua sociedad, cuando se descubrió el fuego, también era algo nuevo y algo, no sé si digital, pero sí un avance quizás tecnológico, un avance, no sé cómo llamarlo, pero sí fue un avance para la sociedad, al igual que el Bien, celular hoy en día. bien. Ahí has tocado dos temas importantísimos, como de alguna manera ese avance que vos marcas en la llamada prehistoria, es decir, el descubrimiento del fuego por nuestros ancestros, simbolizó un grado de evolución más que importante, porque no solamente le permitió a lo mejor protegerse de los animales salvajes, sino también calentar el lugar donde vivían, que eran las cuevas, ¿sí? Y proveerse de un alimento que ya no era crudo, sino un alimento que a través del fuego podían cocinarlo. Entonces, de alguna manera van cambiando las pautas sobre las cuales esa sociedad se había sentado y hay como una gran evolución, ¿sí? Que va a representar también modificaciones dentro de las estructuras sociales de ese tiempo. Vos me hablabas de Tommy del celular. Sin lugar a dudas, el celular que todos ustedes tienen hoy por hoy es una microcomputadora, una computadora que los acerca al mundo del conocimiento. Yo siempre digo, en el marco de la sociedad en la cual estamos, que es la llamada sociedad del conocimiento, hay dos cuestiones que están muy implícitas o que son muy importantes. Estas cuestiones tienen que ver, por un lado, con el procesamiento de la información y por otro lado, con la construcción del conocimiento. Procesar la información y construir el conocimiento, yo diría que ha llevado a la sociedad a grandes transformaciones, a grandes modificaciones. Recién hablábamos de procesos de cambio y tal vez, ¿por qué no aplicar esta idea del proceso de cambio y la transformación a lo que estamos viviendo en este momento? Seguramente cuando nosotros avanzamos en la sociedad de la información, esto trae beneficios, ¿sí? O por lo menos promesas de beneficios que tienen que ver con lo cultural, que tienen que ver con la cuestión económica, con la libertad que implica por ahí el marco de manejarse en un mundo virtual, que es posible gracias a la tecnología. En la sociedad de la información, hasta hace poco, ¿sí? Era simplemente una novedad. Había muchos, y bueno, me hago cargo, gente de mi generación, que decía que esto iba a tardar en llegar. Así que hablar de esto que estamos viviendo en este momento, de la digitalización, de poder conectarnos a través de una plataforma digital, de poder estar en vivo más allá de las distancias que nos separan, era como hablar casi de una utopía, algo que era, yo diría, por muchos pensado como irrealizable. Bueno, hoy la tecnología nos está dando esta posibilidad y ha cambiado sin lugar a dudas la manera de comunicarnos, la manera de transmitir el conocimiento, ha cambiado la forma en que el ser humano se interconecta. Y por eso sale otro gran concepto que estoy seguro que muchos de ustedes han sentido, que es el tema de la aldea global. Una aldea que ya supera esos espacios o esos ámbitos de, podemos decir, los estados nacionales, las fronteras, a convertirnos, yo diría, en ciudadanos de un mundo, del mundo, ¿sí? Pero no un mundo geográfico, sino un mundo virtual. Un mundo virtual en donde todos nos podemos conectar con todos en tiempo real, y transmitir grandes volúmenes de información y por ende también recibir información que nos posibilita de alguna manera ir mejorando nuestra calidad de vida. Bien, dentro de esta idea de mejorar la calidad de vida y de las implicancias que tiene la tecnología dentro del ámbito profesional, estoy seguro que muchos del otro lado han tenido en este tiempo que ir adquiriendo determinadas habilidades y competencias. Habilidades que tienen que ver con esta idea de poder crear y de poder asimilar nuevos conocimientos. A ver, yo se los digo desde mi lado.
Yo, si me comparo en el año 2018-2019 con la realidad que vivo actualmente, les puedo decir que he aprendido muchísimo. He aprendido muchísimo en cuanto al uso de las plataformas digitales, he aprendido mucho en cuanto a las plataformas que nosotros utilizamos en la universidad o en los institutos de formación para poder entrar en contacto con ustedes. He aprendido mucho de la digitalización de los documentos, de a lo mejor transmitir una idea a partir de los recursos que hoy me brinda, no sé, la tecnología, como puede ser, yo recién les hablaba de una infografía, ¿sí? Salvando el viejo uso del PowerPoint, que era algo muy común, o del Prezi, como el que yo estoy utilizando, hoy hay otros recursos tecnológicos que podemos hacer y que podemos utilizar y que seguramente van a representar un avance en cuanto a las formas de expresar el conocimiento. Por eso yo les decía del otro lado, estas habilidades y estas competencias tienen que ver obviamente con los nuevos conocimientos, con la idea de poder solucionar problemas, todo lo que implica el ámbito de la comunicación, ¿sí? Hoy hablamos de una forma de comunicarnos, pero de una forma colaborativa. O sea, muchos de nosotros cuando planteamos a lo mejor una inquietud, una duda, un problema, no lo solucionamos solos, sino que contamos con la apoyatura de otras personas que están en la misma situación, que nos aportan ideas, que nos aportan, yo diría, sugerencias, que nos posibilitan desarrollar alguna respuesta a lo que estamos viviendo. Por eso es tan importante que ustedes tengan presente esto como futuros profesionales del ámbito de la economía, ¿sí? O de la administración. Hoy por hoy, dentro de la sociedad en la cual estamos insertos, ustedes se van a incorporar como profesionales, pero van a tener que tener la suficiente capacidad de ser profesionales acostumbrados a trabajar en ámbitos más de carácter colaborativo, ¿sí? Y profesionales que obviamente profundicen ese espíritu crítico y que tengan una gran expresión creativa. Yo creo que eso Profe, de alguna manera va a marcar como una pauta de distinción en los futuros egresados que vamos a tener en nuestra universidad y en otras universidades del país. Sí, no sé quién me habla. Nico. Nico, sí, Nico. Sí, yo quería preguntarle, o sea, si está bien, si podríamos decir que esto que usted habla, que es indudablemente una capacitación tecnológica, sea uno de los pilares de eso. Si ya estamos hablando de la informática, porque, por ejemplo, si usted a lo mejor no hubiera aprendido a usar Prezi y todo eso que nombró, no, a lo mejor no podría estar dando clases ahora. Por eso la capacitación tecnológica cada vez va a ser más importante, ya que todo se va manejando en base a las nuevas tecnologías. Porque a lo mejor lo que usted aprendió ahora, a la edad que tenga, estamos viendo que ahora, por ejemplo, nosotros o nuestros hermanos, primos, que son más chicos, están aprendiendo mucho antes. Que a lo mejor. Nico, no soy tan viejo, tengo 48 años. Le iba a decir por ahí, pero no quería meter ahí cosas. No, tengo 48 años, ¿sí? Tengo 48 años y es muy cierto lo que vos decís. Yo cuando me formé, cuando tenía aproximadamente la edad de ustedes, 18, 19 años, esto que estamos viviendo hoy para nosotros simbolizaba una utopía, algo irrealizable. Si yo cualquier persona de esa generación, estamos hablando 1990, 91, cuando yo entré a la facultad, yo le decía, mira, de acá a unos 20 años, un poco más de 20 años, vos vas a tener la posibilidad de contar con un recurso tecnológico, sí, lo que ustedes hoy llaman celular, que te va a posibilitar hacer todo. Te va a posibilitar sacarte fotos, mandarle, escribir, grabar audios, estudiar, conectarte con otros independientemente de la distancia en tiempo real, mandar correos. Me iban a mirar y me iban a decir, sos un loco, eso es imposible. Bueno, hoy mucho de esto que era una utopía es algo que se ha convertido en una realidad. Y lo que vos decís es muy cierto. El hecho de la formación profesional ha implicado, por lo menos en nosotros, en la gente de mi generación, yo diría una capacitación permanente. ¿Sí? No solamente nos hemos quedado a lo mejor con la formación disciplinar que recibimos en la universidad, sino que hemos ido avanzando en esto. Hemos avanzado en el hecho de la tecnología, cómo la tecnología de alguna manera nos ayuda en nuestras profesiones, nos facilita hoy por hoy el contacto, nos facilita transmitir ideas,
¿sí? Que antes era prácticamente, yo diría, algo que no se tenía en cuenta. Sí, y a lo mejor en base a, bueno, en el contexto de la pandemia es mucho más acelerado eso. A lo mejor usted aprendió Sí, todo esto que en realidad lo aprendió en poco tiempo, o relativamente poco tiempo, cuando en realidad es una capacitación que a lo mejor lleva un poco más de tiempo, ¿no? exactamente, vos has hablado de los tiempos, yo estoy en coincidencia con lo que me comentás. Muchos de los docentes, hablo de docentes no solamente del ámbito universitario, hablo de la docencia o del sistema educativo en general, tuvieron que adaptarse rápidamente porque las necesidades de seguir impartiendo educación eran acuciantes. Ahora, podemos discutir del otro lado si el sistema educativo en general, no hablo de los docentes, estaba preparado para trabajar de esta manera. Yo digo que no, yo digo que hasta el momento presenta grandes falencias. Hay muy buena voluntad por parte de los alumnos, muy buena voluntad por parte de los docentes, ¿sí? Que intentan ponerle el pecho a una situación que nos sorprendió a todos. Porque si me encontraban a fines del 2019 y me decían, profe, prepárese porque en marzo, abril del año que viene usted no va a dar clases presencial, va a trabajar desde una plataforma virtual y se va a comunicar con los chicos a través de un sistema que se llama Meet, que es videollamada, y de ahí dar su clase. Yo obviamente lo miraría y le diría, no, es una locura, aparte yo no me voy a adaptar a trabajar de esa manera en tan corto tiempo. Y bueno, lo tuvimos que hacer. Entonces, de alguna manera, eso tomando lo que vos me decís, Nico, ha modificado nuestros procesos de aprendizaje. A ustedes también les ha pasado sus procesos de aprendizaje y de alguna manera también nos ha llevado a la necesidad de generar nuevas competencias de forma cognitiva, que de alguna manera tengan en cuenta el manejo de las TIC. Hoy, el alumno que no sepa manejar una red, que no sepa integrarse en una plataforma, que no, a ver, que no entienda la lógica de cómo presentar un trabajo, o que a lo mejor, a ver, no cuente con un dispositivo como una simple computadora para poder estudiar o, no sé, armar un simple trabajo en Word, es como una persona que va a estar fuera del sistema, ¿sí? Esto también son algunas de las problemáticas que trae aparejado. No es sencillamente bueno, que todos tenemos acceso al recurso y que todos contamos con los medios. También hay un gran porcentual, yo diría, de alumnos Capaz, que se profe, encuentran en... Sí, hay sí, te escucho, profesores que Nico. capaz que no tenían la posibilidad económica de comprarse una computadora y por la situación tuvieron que salir apurados a hacerlo o buscar una forma de poder trabajar porque si no se pueden quedar sin trabajo, o sea, se la tienen que arreglar, es Exactamente. comprensible. Exactamente, ya has tocado un gran tema. Yo por ahí he tenido colegas que al comienzo de todo esto, el año pasado, yo les decía, vas a tener que mejorar tu equipo, vas a tener que hacer una inversión. No, no, yo no voy a invertir porque es mucho dinero. Y hoy me encuentro con muchos de ellos, ¿sí? Con muchos de ellos y realmente me comentan, mira, me tuve que comprar una computadora, tuve que hacer una inversión, porque ya no es algo de lujo, sino que es algo que se ha vuelto prioritario en nuestro trabajo, en nuestra profesión, como también en la profesión de miles de personas, ¿sí? Que, bueno, que trabajan de manera telemática, que trabajan a partir de las posibilidades que hoy Internet nos ofrece desde nuestra casa. Y esto era algo que obviamente se venía, ¿sí? Ahora, la pregunta es, estamos en el marco también de una ciencia digital, donde obviamente también habitamos un espacio que está mediado por determinadas problemáticas que tienen que ver con este conjunto de transformaciones que nosotros estamos hablando. Estas transformaciones no solamente se han dado en el ámbito que estábamos comentando recién con el compañero Nico, desde el ámbito educativo, sino que también tienen que ver con la cuestión política, con la cuestión económica, con la cuestión social. O sea que son de alguna manera las bases materiales sobre las cuales nuestra sociedad se ha sentado, ¿sí? Y sin lugar a dudas, yo creo que hoy por hoy hay una gran presencia masiva de los medios de comunicación y más en la situación y contexto en el cual estamos viviendo. Cuando yo hablo de una presencia masiva de los medios de comunicación, hablo de todo lo que representa el círculo de información, que tiene que ver con aquellos medios electrónicos de los cuales nosotros disponemos para comunicarnos, la cuestión de los medios audiovisuales,
la cuestión de los medios digitales, ¿sí? Que hacemos mucho uso de los mismos y que implican una gran transformación, podríamos decir, sociotecnológica, que tal vez nos está marcando la pauta de que a lo mejor nos estamos encontrando con, yo diría, un antes y un después en nuestra historia, ¿sí? Porque, a ver, nunca ha existido la posibilidad en la historia del ser humano de contar con tanto volumen de información y con tantas formas de poder apropiarnos de ese conocimiento. Ese conocimiento que es decisivo en muchos ámbitos y que representa hoy por hoy el conocimiento, cuestiones que tienen que ver con el poder, que tienen que ver con la riqueza, que tienen que ver con cuestiones de la organización social y también de lo que estábamos hablando, que es el ámbito de la educación. Hoy por hoy son muchísimas las plataformas en las cuales nosotros podemos comunicarnos de manera digital o virtual con otras personas o con otros grupos. Yo acá he marcado algunas, pero seguramente hay muchas más. Hoy hablamos Profe, en este proceso, sí, se produce una una, comunicación. Déjame terminar la idea y ahí estoy contigo. Una comunicación digital multidireccional. Ahí voy a ir sobre ese concepto. Sí, te escucho. ¿Se podría hablar de una revolución tecnológica forzada? O sea, por la situación se dio como una revolución tecnológica, porque cambió muchas veces la forma de hacer muchísimas cosas y creo que va a cambiar para futuro, así se vuelve a la normalidad, la realización de muchísimas cosas. Es buena la idea, ¿sí? De una revolución tecnológica, vos me decías, forzada. No sé si forzada, porque esto de alguna manera ya se venía como Acelerada más que todo. acelerada, sí, yo diría que el término más que forzada sería acelerada. De alguna manera, esto que nosotros estamos hoy viviendo ya se venía como anticipando por variados autores, ¿sí? Ustedes ahí en el material que yo les he dejado tienen dos autores que ya hablan de esto, fíjense, en la década del 70, uno que se llama Fauré en la década del 70, Castel ya lo abre, que es otro autor ya más entrado en la década de finales de los 80, y hablan de esta cuestión del despertar del conocimiento, hablan de la era de la globalización, hablan de los desafíos que va a representar todo esto para la educación a medida que los avances en la tecnología vayan de alguna manera produciéndose, yo diría, de forma tan significativa como hemos visto en los últimos tiempos, ¿sí? Yo diría, fue algo que ya se preveía, algo que iba a venir, pero a lo mejor el marco pandémico sobre el cual nosotros estamos asentados en este momento, como dice un compañero por ahí, aceleró los tiempos. Aceleró los tiempos y nos obligó a nosotros, en cierta manera, a potenciar esa gran capacidad de adaptabilidad que tenemos ante una situación imprevista, ¿sí? Entonces, yo creo que hoy por hoy la mayoría vivimos en un gran desafío, el desafío de los que enseñamos, ¿sí? El enseñar a aprender e intentar transmitir a ustedes que el aprender es algo que va a ser permanente a lo largo de toda su vida como profesionales y no se va a terminar simplemente con el hecho de la obtención del título universitario. Ustedes dentro de esta lógica, dentro de este tiempo que vivimos, van a estar imbrincados en este tipo de lógica, ¿sí? Perdón, el hecho de estar permanentemente capacitándose, el hecho de estar permanentemente renovando los conocimientos, simplemente, chicos, para mantener un puesto laboral y para mantenerse activos dentro de un mercado que va a ser sumamente competitivo. Por eso digo, hoy esta sociedad tecnificada en la que vivimos, ¿sí? En donde hablamos de una comunicación multidireccional, tal vez transversal, porque toca todas las disciplinas, nos da como una especie de interactividad ilimitada. Todos podemos estar conectados en cualquier momento, las 24 horas, y que ustedes seguramente lo hacen. A ver, el mensajito de texto, el mensajito de correo, a lo mejor pertenecer a una red social, ¿sí? Llámenle como ustedes quieran,
el hecho de expresar una opinión en un foro, el hecho de ser parte de algún grupo de opinión o de crítica sobre determinado tema. Gracias hoy a las TICs, a las tecnologías de la información y la comunicación, esto es posible. Y me permite de alguna manera adquirir, por ejemplo, producir, almacenar y procesar y también, lo más importante, comunicar información. Y a ver, cuando yo hablo de las TIC, chicos, no hago simplemente referencia al tema de la computadora y el hecho de la conectividad a Internet, sino que también incluye hoy por hoy a otros medios comunicacionales que han estado presentes en el pasado, están presentes hoy y han tenido que adaptarse a esta situación. Hablo, por ejemplo, de la televisión, hablo, por ejemplo, de la radio, ¿sí? Hoy yo puedo escuchar, no sé, la radio de cualquier lugar del mundo simplemente conectándome por Internet. ¿Sí? Yo he tenido amigos que tienen programas, no sé, de rock o programas informativos en diferentes emisoras radiales y que por ahí tienen radio escuchas que a lo mejor viven en países como Alemania o como Holanda y que le mandan un mensaje y te dicen, mira, estoy escuchando tu programa de música en el recuerdo y me parece fantástico. Yo te mando un saludo, estoy en Holanda. Y bueno, y eso era algo que, a ver, no le entraba en la mente de personas de a lo mejor mi generación, la posibilidad de un programa de radio que fuera escuchado en cualquier lugar del mundo. Hoy eso es posible. Y ni hablar de la cuestión de los celulares, ¿sí? La posibilidad de la comunicación, la posibilidad, no sé, de conectarnos a través de de un weblog, el manejo, por ejemplo, de lo que son redes como Instagram, recibir, no sé, archivos de música, poder procesarlos, editarlos. Hoy la tecnología nos ofrece la posibilidad de interactuar, yo diría, enormemente. Y también ese nuevo espacio de comunicación nos permite, yo diría, esta idea de que no nos encontramos solos y que nos podemos situar en un contexto colaborativo donde la información puede ser entendida y trabajada de múltiples formas. Y esta es tal vez la importancia que hoy por hoy tienen las redes, ¿sí? Tienen las redes de información que son tan importantes y tan importantes en todo el ámbito de las profesiones que ustedes quieran. Entonces, para ir de alguna manera cerrando algunas ideas y también abrir un poquito el debate antes de que entre la profesora Paola. Sin lugar a dudas, hoy por hoy, esta sociedad tecnificada nos está planteando una nueva forma de entender el conocimiento. Nos está enfrentando a nuevos desafíos didácticos. Nos está llevando a un gran desarrollo, yo diría, del marco de no solamente el ámbito de las comunicaciones, sino la forma en que nosotros podemos transmitir y podemos recepcionar un mensaje. Ustedes tienen una ventaja, yo diría, sumamente amplia en relación a la gente de mi generación. La gran mayoría de los que me está escuchando del otro lado podríamos definirlos como nativos digitales. Y como nativos digitales, ustedes están acostumbrados a la inmediatez, el hecho de recibir un mensaje, el hecho de transmitir la información, el hecho de obtener una respuesta prácticamente en tiempo real, que en mi época no sucedía. Nosotros teníamos como esa vuelta de la información, pero era una vuelta diferida en el tiempo. Hoy ustedes lo tienen en tiempo real. Y bueno, y tienen que acostumbrarse a eso, al manejo de grandes volúmenes de información y poder de alguna manera ser capaces de discernir cuál de esa información es la que pueden utilizar y cuál no, porque también convengamos que en las redes, en Internet, circula mucha información que a lo mejor no es válida o son las clásicas, por ahí ustedes me corrigen en la expresión, noticias falsas, tiene otro nombre en inglés, pero bueno, que no colaboran a que muchas veces una idea, un mensaje, un conocimiento lleguen de manera clara a aquel que intenta por lo menos nutrirse del mismo. Entonces, para ir cerrando, yo creo que en muchas de las competencias que tanto ustedes como nosotros tenemos que fortificar ya en el marco de esta segunda década que comenzamos a transitar del siglo XXI, tienen que ver, por un lado, con las formas de pensar.
este tema de la virtualidad nos va a llevar seguramente a transformar nuestros sistemas de trabajo, y ya lo estamos viendo, yo lo estoy haciendo, ¿sí? Mi sistema de trabajo ha cambiado notablemente a como trabajaba hace algunos años atrás. Y en ciertos aspectos yo creo que ha sido muy positivo, en otros aspectos hay cuestiones para mejorar, pero es algo que sin lugar a dudas se viene y que lleva a que yo tenga que innovar en el ámbito de volverme crítico con algunas cosas que hago, darle solución a problemas que seguramente esta situación me está planteando, ponerle una cuota de creatividad, que eso de alguna manera implica toda esta idea de formas de pensar nuevas que seguramente van a ser las competencias o una de las competencias que ustedes van a necesitar profundizar, ya pensando desde el ahora hacia el mañana. Las formas de trabajo cambian significativamente, las formas de trabajo, ¿sí? Ya hoy uno no tiene que dirigirse a un lugar, perder el tiempo, no sé, trasladándose, sino que podemos estar simultáneamente todos en un mismo espacio, independientemente de nuestros tiempos, de nuestras obligaciones sociales y podríamos decir del lugar geográfico en donde estamos. Y eso es algo fabuloso. Las herramientas de trabajo, hoy las TIC nos ofrecen tal cantidad de herramientas de trabajo que simplemente nos queda a nosotros saber utilizarlas, aprender cómo utilizarlas para sacarles el máximo provecho. Y en esta cuestión también las habilidades sociales que vamos adquiriendo en relación a cómo nos manejamos en las redes, cómo compartimos por ahí experiencias con otras personas. Y de alguna manera eso también lleva a que a futuro podamos tener un tratamiento mayor, yo diría, de lo que es no solamente la información, sino también adquirir esas competencias que nos permitan manejarnos en el marco ya de un mundo totalmente diferente al cual nos encontramos en este momento. Y para ir cerrando, dentro de esto que yo estoy comentándoles, las competencias digitales tal vez las podríamos enmarcar dentro de tres grandes dimensiones. La primera gran dimensión es la búsqueda, obtención, si ustedes quieren, selección, registro y tratamiento de la información. Y por el otro lado, tiene que ver también con una cuestión de transformar esa información que recibimos de múltiples lugares en conocimiento. Y esa va a ser una habilidad que ustedes seguramente van a cultivar en el ámbito de la creciente virtualización que estamos sufriendo. Y sobre todo el hecho de poder tener la habilidad de comunicar esa información. Y eso yo creo que van a ser las habilidades exigibles para cualquier profesional de la disciplina que sea, ya desde el hoy hacia adelante, ¿sí? Por eso les digo, este tema de la virtualización, este tema de la incorporación de las TIC a las actividades profesionales, yo creo que ha llegado para quedarse. Ha llegado para quedarse y va a seguir profundizándose con el paso del tiempo. A lo mejor cuando superemos la pandemia, esto va a estar instalado y tengamos que pensar como en una mixtura entre un sistema tradicional y un sistema virtual. A lo mejor rescatar de los dos lo mejor y poder establecer como algo, yo diría, como una gran argamasa, ¿sí? Como algo que se nutra y se complemente, y de esa manera a lo mejor vamos a estar en presencia de una nueva forma de enseñar y aprender. Y creo que es lo que se viene ya para los tiempos que siguen de acá post pandemia y que ustedes seguramente van a vivir en el ámbito de la universidad, ¿sí? Bueno, algunas cuestiones acá que yo utilicé de este precio sencillamente para presentar, ¿sí? Cosas que me parecen que son interesantes. Le dejó el botoncito. Creo que cerró la pantalla, ¿no? Sí, yo veía que iba para allá y decía en mi mente, no apreté y le mando. No, no me la conté, boludo.
Está grabando, no diga más palabras. Dale, Nico DJ, para música, dale, dale a la gente. Hazlo tuyo, hazlo tuyo. Activa que es viernes. No, se me rompió los parlantes. Ujú, ujú. No, falta que se haya quedado hablando solo, che. Es lo más seguro. Encima no tenemos cómo avisarle si no tenemos WhatsApp, nada de él. Por Gmail, pero hasta que los vea, ya durmió, ripió. Ahí se volvió a unir igual, ¿eh? Ahí está, profe. Hola, profe. Active el micrófono. Prende el Perdón, micrófono. Nico, perdón, se me cayó la señal justo de internet y me quedé desconectado al último. Espero que me hayan alcanzado a escuchar las últimas miradas que estaba haciendo sobre el tema. Bueno, en este marco sí hay mucho para opinar, hay mucho para decir. Me gustaría que del otro lado vayan activando el micrófono, aquel que se anime a activar la cámara, hágalo, y ver sus opiniones en relación a esto, ver sobre todo cómo están viviendo ustedes este momento. Profe, Porque, a ver, sí, si dijo algo cuando salió del Prezi, no lo escuchamos porque ahí se le salió. sí, no, pero ya había cerrado, no, sencillamente que yo les decía que este tiempo en el que vivimos de creciente virtualización ha llegado para quedarse, va a estar presente de acá al más. Y yo creo que una vez que superemos el marco de la pandemia, me parece a mí que vamos a establecer como una especie de algama, de vínculo, para ser más preciso, entre lo que nos ha ofrecido hasta el momento la educación tradicional con las posibilidades de la educación virtual. Vamos a buscar, yo diría, como un punto de equilibrio entre las dos. Entonces, sin lugar a dudas, creo que esto ha llegado para quedarse y que se va a ir profundizando la cuestión de la virtualización, la digitalización y la enseñanza mediado por las nuevas tecnologías de aquel más, y que ustedes seguramente la van a presenciar en el transcurso de toda su carrera universitaria. Y yo creo que esto ha llegado, pero no para desaparecer una vez que volvamos a la llamada normalidad, sino que ha llegado para quedarse y para ir profundizándose y mejorando, obviamente. Bueno, era nada más que eso. A ver, abro para aquel que quiera opinar, aquel que quiera comentar algo, alguna cuestión que les llamó la atención de lo que yo estaba explicándoles. Yo, profe, lo único que quería, bueno, como una conclusión, que concuerdo con usted con el tema de que, bueno, es algo que se va a quedar y que tiene innumerables beneficios, pero a su vez, yo creo que también, bueno, hay que ser coherentes en su uso, porque también tiene mucho, nos puede generar ciertos problemas, como usted decía, la mala información, y bueno, y hace un montón de cosas que si uno no sabe manejar eso, o se abusa, como por así decirlo, también puede generarlo ciertos problemas. Exactamente, por ahí el tema a ver, hoy tenemos la posibilidad de contar con tanta cantidad de información, que llega a nuestras manos, ¿sí? De diferentes lugares, que también tenemos que tener esa habilidad de poder seleccionar cuál de las mismas es la que requiero y cuál me puede ser útil. Eso es yo diría, una de las cuestiones que ustedes van a tener que aprender a manejar con el paso del tiempo, ¿sí? Aprender a seleccionar y darse cuenta que no toda la información que a lo mejor está en la red les puede ser útil. Por otro lado, también esto genera problemas. Yo recién tuve uno al final de la clase, ¿sí? El tema de la conectividad. El tema de la conectividad también nos representa un inconveniente, porque, a ver, convengamos, las redes, que muchas veces a las cuales nosotros estamos conectados, por más que sean redes pagas, no tienen una buena provisión de Internet. Entonces, a veces, en
en el transcurso del día baja la señal, se cae la intensidad y eso lleva a que se generen problemas cuando uno está, por ejemplo, como yo, dando una clase en vivo. Entonces, son algunas de las problemáticas que también están presentes. El hecho de contar, por ahí alguien dijo, con un buen equipo que me posibilite la interconectividad, es cierto, ¿sí? Hoy, cualquiera de los que está acá, por ejemplo, no se les ocurriría presentar un trabajo práctico para una determinada materia hecho en papel, ¿sí? Hacerlo en papel y sacarle una foto, sino que la mayoría sabe que ya en el ámbito de la universidad la presentación de los trabajos tiene como un carácter mucho más formal. Yo lo tengo que hacer a través de un procesador de texto, tener en cuenta las normativas de presentación, de algunos aspectos que las diferentes cátedras me imponen. Entonces, hay muchos ámbitos de esto que va a quedar. Yo sobre todo siempre digo, algo que a mí me ha resultado muy interesante, es el hecho de ya no ir a una fotocopiadora y dejarles grandes volúmenes de información en papel, donde ustedes tenían que ir, encontrarse, sacarla, gastar mucho dinero. Hoy por hoy, toda esa información yo la puedo simplemente subir a un archivo de manera digital, ¿sí? Y ustedes leerla desde su casa, desde algún dispositivo. Eso ha sido una gran ventaja. Y yo les digo, es algo muy familiar a ustedes que son nativos informáticos, ¿sí? Que son nativos digitales. Tal vez a personas de otras generaciones esta idea de leer un archivo desde la propia computadora o leer material desde un teléfono les resulta todavía complicado. Yo tengo alumnos, por ejemplo, de arriba de 40 o 50 años en otras universidades y que me dicen, profe, usted todo lo que manda vía digital, yo lo termino imprimiendo. Y le digo, ¿y por qué no lo lees desde la computadora? Aparte te estás gastando una fortuna. Si la idea es que tengas el archivo en la computadora y que de ahí puedas ir trabajando. No, no, me dice, porque es tan impersonal que no puedo. Es como que yo leo desde la computadora y no me concentro. Yo dice, soy de la generación del papel. Tengo que tener el papel, lo tengo que trabajar, lo tengo que marcar, tengo que hacer mi resumen. Está bien, le digo, pero todas esas técnicas que vos aplicás, a lo mejor en un apunte, las podés aplicar perfectamente con la tecnología de manera digital. Y bueno, pero no. Entonces, también hay mucha gente que le va a costar adaptarse al cambio. A ustedes no, porque, como les decía, ya tienen asimilado esta cuestión de la rapidez de la información, la cuestión del manejo de los medios digitales. No así gente de otras generaciones que esta situación también les ha representado una gran incertidumbre, les ha representado temores, sobre todo vinculados a las cuestiones laborales, ¿sí? El hecho de no saber adaptarte rápidamente a una situación de un contexto ha puesto en riesgo, en algunos sentidos y en algunos lugares, la estabilidad laboral de muchas personas. Bueno, a ver, no quiero hablar más, quiero que hablen ustedes, a ver que me den su opinión. Así que, Nico, muy bien, ha opinado muchísimo. A ver, ¿quién se anima? Octavio, dale, te escucho. O sea, para sacar una conclusión, podríamos decir que este suceso se podría haber demorado mucho más tiempo si no hubiera sido por la pandemia. Totalmente. ¿Por qué? Porque las personas se vieron forzadas a tener que aprenderlo o aprenderlo, y si no, como las personas muchas veces hubieran dicho no me gusta, no quiero, o se hubieran cerrado directamente y nunca hubiera llegado a prosperar, tal vez. Exactamente, sí. Yo creo que el tema pandémico aceleró los tiempos, indudablemente. Aceleró los tiempos porque no quedaba otra alternativa. Y gracias a Dios que contamos con la tecnología, porque si no hubiéramos tenido este avance tecnológico tan impresionante desarrollado, yo diría, en los últimos años, esta posibilidad de estar hoy educándonos a partir de un entorno virtual, a partir de una plataforma, hubiera sido imposible y hubiera generado mucho más caos. No hablo solamente de la cuestión educativa, hablo de la cuestión que lleva implícita diferentes profesiones, ¿sí? El hecho de poder conectarnos, comunicarnos, transmitir información, ver el cara a cara con otra persona. Si esto no hubiera sido posible, este avance tecnológico, yo creo que el mundo hubiera entrado en una crisis tremenda, en una crisis de no saber lo que pasa. Porque imagínense lo que hubiera sido no saber que había una pandemia en otro lugar del mundo o no saber lo que pasó a lo mejor con alguien que
que vivió una primera ola, la información no hubiera llegado, no se hubiera conocido, no sé, hubiera sido un caos. Yo siempre me pongo a pensar que vivimos obviamente una situación extraordinaria que nunca se había dado en el ámbito de la historia, por lo menos en la historia de nuestro país, no hemos vivido algo como lo que estamos presenciando. Ustedes van a ser testigos de una situación que ha tenido en vilo al mundo y lo tiene actualmente, y seguramente se lo van a poder comentar a sus nietos el día de mañana. Cuando alguno le pregunte, abuelo o abuela, ¿vos viviste el tema de la pandemia? ¿Qué edad tenías? Y yo tenía 18 años. ¿Y cómo lo percibiste? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te pasó? Por eso les digo, nos va a cambiar la vida y a lo mejor vamos a aprender a valorar cosas que antes no le dábamos tanta importancia. A lo mejor el hecho de poder juntarnos, no sé, con algunos amigos, hoy no se puede, o el hecho de disfrutar de un espacio al aire libre para establecer, no sé, un marco de juego o deporte con algún grupo de amigos que hoy tampoco es imposible, o el hecho de viajar, o sea, hay muchas cosas que yo creo que después de esto vamos a aprender a valorar muchísimo más. Sí, no sé quién me levantó la manito. Chao, profe. Marcos, sí, Marcos, dale. Le hago una consulta. En el 2009, cuando fue lo de la gripe A, ¿hubo suspensión de clases presenciales, así? Hubo suspensión, Marcos, pero fue una suspensión temporaria. Sí, fue algo así como algunas semanas, en donde hubo cuidados, yo diría, extremos, había mucho miedo, mucho miedo. En ese momento a mí me tocaba viajar hacia la ciudad de Mercedes, yo daba clases ahí, y recuerdo en los viajes que hacía en el colectivo, la gente iba con muchísimo temor, con barbijos. Pero bueno, rápidamente salió como una pastilla que la gente tomaba, así, y que bueno, y no era tan tremendo como esto que vivimos ahora. Hubo muertos, pero no a la escala que estamos viviendo en este momento, ¿sí? Y rápidamente el tema de la gripe pudo ser salvado en función de que ya la ciencia contaba con algunos medicamentos que posibilitaban traspasar este marco de enfermedad sin mayores complicaciones. Hola Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Pablo, buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo les va? Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe. Bueno, Hola, yo hola. ahí Buenas tardes, profesora. Hola. les había Cuando comentado. terminemos, Sí, yo ahí les había comentado a los chicos que cerca de las 18 horas iba a entrar la profe Paola, porque obviamente tenía también que darles algunas noticias y hablar un poquito más que todo de la situación por la cual, bueno, muchos de ustedes están viviendo, relacionada también a cuestiones pedagógicas. Ahí hay alguien que levantó la manito, Marcos, no sé si querés agregar algo más. No, era eso nomás, profe. Quería saber cómo había Bueno, sido, tipo, las clases y eso. sí, se Pero, suspendió, pero por un corto tiempo, no claro, fue eso. como en el marco actual, ¿sí? Ni tampoco estaban ¿en habilitados 2009? en el 2009, ni tampoco estaban habilitados yo diría, la posibilidad tecnológica que hoy tenemos. Se suspendió, por ahí nosotros dejábamos algún material a los alumnos y bueno, pero no fue como la situación que vivimos hoy, que es extraordinaria. Por eso les digo, esto va a quedar en la historia, chicos. Ustedes están siendo en este momento protagonistas de algo que va a quedar implícito en la historia de la humanidad, ¿sí? El día de mañana, cuando ustedes tengan nietos y los nietos vengan a preguntarles a abuelos o abuelas, ¿ustedes vivieron esa época? Van a tener muchísimo para comentarles. Y es más, sobre todo esto que estamos viviendo, también se están haciendo enormes investigaciones, ¿sí? Y enormes investigaciones que tienen que ver a esta respuesta del ser humano ante una situación extrema, en todos los sentidos, ¿sí? Porque valgamos muchos, yo he tenido en este tiempo la pérdida de muchísimos amigos muy queridos por esta pandemia, y no hablo de gente grande, hablo de gente de un poco más de 30 años, 40 años. Entonces esto ha sido tremendo, ha sido tremendo. Por eso en cada clase yo insisto del otro lado, bueno chicos, nos vemos la semana que viene, cuídense, háganlo por ustedes, háganlo por su familia, ¿sí? Porque realmente el virus está en cualquier lugar y hoy por hoy no nos queda otra que cuidarnos hasta que, bueno, estas benditas vacunas lleguen y que puedan ser aplicadas a gran parte de la población para obtener esa inmunidad que tanto deseamos. Bueno, Paola, no hablo más porque si no yo me voy y sigo hablando. Le dejo ahí a la profe Paola el micrófono. No, en realidad, chicos, lo que queríamos
hablar. Bueno, yo después voy a quedarme un segundito con ustedes para comentarles algo desde la asesoría, en realidad para preguntarles cómo están, cómo se sienten, pero para ciencias sociales, con el profesor, bueno, queríamos hablarles, por ejemplo, el profe va a terminar, si no, vos desmentime, Pablo, porque no sé hasta dónde llegaste hoy, que la clase del lunes el profe va a presentar un video sobre el punto de la unidad número 3, y ahí ya terminaríamos la unidad número 2, y la unidad número 3, que la unidad número 3 es como parte de la 2. ¿Bien? Sí, perdón Paola, yo les decía a los chicos, sí, que bueno, y obviamente yo iba a continuar la semana que viene dando una clase de la mínima unidad número 3 y que ya vos entrarías con el marco de la unidad número 4. Sobre todo Perfecto. por una cuestión de que nos apremian también los tiempos. ¿Sí? Exactamente. Ya la semana que viene entramos en junio y bueno, se están como acelerando los tiempos que nosotros tenemos para poder terminar con el programa. Y obviamente lo que más por ahí les asusta a los chicos, que yo quiero también transmitir tranquilidad, el tema de cómo los vamos a evaluar, ¿sí? Que era una pregunta reiterativa en muchos de ellos. Eso es lo que le quería. Hoy justo tuve una evaluación con una alumna que no le pude tomar la semana pasada también por la misma situación del COVID, que tenía justamente su familia enferma. Y me preguntaba eso, entonces les decía, no sé si está Florencia, que cómo va a ser la evaluación. Entonces, cuando termine el profesor, ustedes van a tener que estudiar la unidad número 2 y esa partecita de la 3, y él los va a evaluar con un esquema y un cuestionario de la misma manera que fue con la unidad número 1 y con las mismas condiciones, ¿cierto? De la idea inicial, tener aprobado con 7 el esquema y el cuestionario para poder llegar a la defensa de esas unidades, y si llegan a la defensa y aprueban la defensa, siguen promocionando, entonces no tienen que rendir eso en el examen. Es decir, en realidad van como promocionando, ¿cierto? Lo que yo quería decirles, y para que si ustedes pregunten y nos pregunten a nosotros sobre los criterios de evaluación de tanto de la 1 como de la 2, yo vi que hay muchos chicos que en el esquema no lograron alcanzar el 7. Para que no les pase eso con la unidad número 2, y después el profe va a decir cuáles son los criterios que va a tener en cuenta él, cuáles son los conceptos que va a tener en cuenta, yo lo que me di cuenta es de que algunos chicos pusieron muy poquitos conceptos o no los pudieron unir, como realmente entendemos un esquema conceptual. Entonces, esos chicos no lograron el 7 o el puntaje 7 en el esquema. Bien, pero para que no se desmoralicen con el profesor, siempre nosotros lo que más queremos es que ustedes aprendan y no decir, bueno, listo, perdiste en la primera y ya no perdés. Es decir, lo que queremos hacer con el profe es instarlos a que, no importa cómo, es decir, si ustedes han logrado en la unidad número 1, traten de lograr una muy buena nota en la unidad número 2. Bien. Y así en la 2 y 3, después en la 4 y después en la 5, para que después si tienen que recuperan una parte solamente. Bien, entonces, lo que yo quiero es de que en el esquema que hagan de la unidad número 2, que sea completo, bien, que sea bien completo, y que haya relaciones entre los conceptos, que no sea, bueno, a ver, pongo flechas para cualquier lado y voy juntando conceptos, no, que cuando el profe, a mí me pasó en la 1, cuando vos ves cómo relaciona ese alumno el concepto. Florencia, habías levantado la mano, ¿cierto? Sí, hay una alumna que levantó la mano. Yo estoy con el teléfono. ¿Cómo, Flor? ¿Me escuchan? Más o menos, yo no sé si soy yo o cualquier cosa. Sí, te escucha Sí, Florencia. sí.
Coméntanos qué querías opinar. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Se escucha, no sé qué querías decir. ¿Tenés problema de conectividad, Florencia? Si no, escribí el mensaje así el profe, porque yo no creo que lo pueda ver en el teléfono, va a leer. ¿Alguno más quiere ir preguntando mientras Florencia puede hablar? Una pregunta, profe. ¿Más o menos cuándo va a ser el parcial? ¿Vos te estás refiriendo al tema de la unidad 2? Sí, sí. Normalmente, mira, cuando la profe Paola inicie ya con la unidad número 4, que sería en el marco de la semana que viene, el día viernes de la semana que viene, la profe Paola ya tendría que iniciar. Entonces yo ahí ya tendría la oportunidad de poder subir las consignas de trabajo que ustedes tienen ya que ir realizando, pensando para la semana siguiente. ¿Sí? Así Claro, yo creo que ya más o menos la semana que viene que empezamos la 4, no, la semana del 9, ahí más o menos, ahí va a ser la evaluación en las horas del profe. Claro, aproximadamente para el compañero que estaba preguntando, ¿sí? La profe Paola estaría trabajando ya con la unidad número 4 el día viernes por la mañana, ¿sí? Así que en el marco de esa semana que va del 11 al 14, sería el tiempo que yo utilizaría para poder evaluarlos en los contenidos que hemos abordado en la unidad número 2. 2 y esa partecita de la 3, ¿sí? Esa mínima clase de lo que es esa unidad chiquita que es la 3, que prácticamente sería como una extensión de la unidad 2. Sí, el año que viene la vamos a poner como 2. Sí. Chicos, miren, con respecto a los horarios, a los días, mientras yo empiezo a dar la 4, el profe les va a dar las consignas y les va después de decir y les va a dar los turnos a los chicos que tengan que defender el esquema y el cuestionario. En los turnos siempre va a ser en el horario del viernes, ¿cierto, profesor? Porque es en el horario que podemos hacer clases virtuales o estar sincrónicamente ambos. Entonces, sí, el tema, para aclarar, cómo. Paola, el tema de las consignas, ¿sí? Se van a dar, obviamente, ya en el marco de fines de la semana que viene. Yo ya voy a subir todas las consignas. Entonces, ustedes se van a encontrar ya a la semana siguiente, ¿sí? Que vamos a definir como turnos de trabajo en donde yo voy a darles, dependiendo de los grupos, ¿sí? Para que puedan presentar el trabajo de las consignas y los puedan defender de manera oral, ¿sí? Que puedan defender el cuestionario. Ahí ya nos iremos estableciendo en relación a turnos y en relación a tiempos también. Que eso lo tendremos que definir en función también de todos ustedes, ¿sí? Porque son muchos, así que bueno, será una cuestión a acordar. Pero, chicos, los que alcancen, acuérdense de que tienen que alcanzar la nota 7 para llegar a la defensa. Por ejemplo, si ustedes en el cuestionario y en el esquema se sacaron un 5 y esos chicos no van a defender, después sí o sí le vamos a dar la posibilidad de rendir, pero como regulares, ¿no? Los alumnos que están reprobados, es decir, cuando vos te sacás menos de 4 significa que te quedás libre si no recuperás. ¿Bien? Eso se entiende, chicos. Entonces, porque eso es lo que también tenía que hablar con ustedes después. Si uno en un examen saca menos de 4, ese alumno, si sigue así y no recupera, queda libre y pierde la materia. Bien, pero si saca entre 4 y 7, sigue como regular. Es decir, no es que va a perder la materia, va a tener que ir a rendir un examen final.
esta defensa que nosotros les queremos hacer a los alumnos que tengan 7 o más de 7 es para no tener que ir a rendir el examen final de toda la materia junta. Bien, es como a nosotros nos encantaría que todos lo hagan de manera promocional. Pero bueno, hay algunos chicos que lo pueden hacer, lo hacen y ya quedan, cuando termina, es decir, a fines de junio, lo único que tienen que hacer es inscribirse en la materia y nosotros le ponemos la nota si ustedes cumplen con todas las actividades que tienen que hacer para promocionarla, que es sacarse más de 7 en todo y defender oralmente las unidades que están evaluadas en este momento. ¿Se entiende, chicos, eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Gracias, ya me estaba por dar miedo, ya digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dije, no, o se fueron o me fui, estuve hablando sola todo el tiempo, dije. Bueno, ¿hay alguna duda, pregunta de introducción a las ciencias sociales? Cosa que el profe yo sé que se tiene que retirar. ¿Hay alguna pregunta que tienen que hablar de la evaluación? ¿Cómo les está yendo en introducción a las ciencias sociales? Chicos, ¿qué nos dicen a nosotros como estamos los dos profes acá? Díganos si no nos volvemos locos con esto de los horarios, si pueden llevar la materia, si la están entendiendo. Acá nos tienen a nosotros dos acá al frente. Eso queremos saber. Pueden decirnos que no entienden, chicos. Pueden decirnos porque es la única manera que tenemos los profes para ir recapitulando, haciendo los ajustes que tengamos que realizar en pos de ayudarlos a ustedes a aprender la materia. Así que díganos si se les complica mucho, si les parece de que prefieren un examen parcial, 2 exámenes parciales y directamente ir al ser regulares. ¿Tienen Yo creo que posibilidades? quería preguntar algo que es con el tema, por ejemplo, del hecho de tener que aprobar sí o sí, por ejemplo, lo que es el esquema con más de 7 y el cuestionario con más de 7 para recién ahí pasar a una evaluación oral. Porque, por ejemplo, a lo mejor el esquema no se aprueba y obviamente para hacer un esquema bien tenés que entender, saber relacionar las cosas. Pero a lo mejor el cuestionario sí. Entonces, lo que a mí me parece que sería, o que es más correcto, por ejemplo, es que para poder pasar ese oral hay que aprobar ese cuestionario, porque a lo mejor en ese cuestionario, como usted creo que dijo en una clase, sí se puede, porque al ser cuestionario sin cámara, sin nada, a lo mejor uno se puede copiar. Entonces, en esa defensa oral, pues a lo mejor que yo voy y me saco un 10 en el cuestionario, pero después veo la defensa oral y no sé relacionar, no sé decir las cosas, y eso es motivo, obviamente, de que me copié. En cambio, por ejemplo, a lo mejor me va mal en el esquema y me va bien en el cuestionario, y en el cuestionario no me copié, y al pasar al oral, sí, sé relacionar las cosas, todo, pero a lo mejor eso es lo que yo entiendo, que por qué en el esquema es algo tan decisivo. Nicolás, mira, en realidad el esquema conceptual es muy importante. ¿Y sabes por qué es tan decisivo? Porque para aprobar la materia, ustedes tienen que tener el esquema. Es decir, la materia tiene como condición, es más, en el examen oral, ponele, si vos quedás regular, la condición para llegar al examen oral es el esquema. ¿Me seguís hasta ahí? Entonces, si ustedes hacen bien el esquema, entonces es como van aprobando, pues en realidad es la condición para aprobar la materia. ¿Bien? En primera instancia, nosotros dijimos de que tenían que ser, tanto en el esquema como en el cuestionario, tenían que sacar más de 7. Muchos chicos quedaron afuera porque no habían hecho bien el esquema. El esquema le habían dado muy poca importancia. ¿Y por qué digo yo que habían dado poca importancia? Porque si vos pones de una unidad donde hay muchos conceptos, pones 2, 3, 4, 5 y los pones sin orden, entonces es porque no te pusiste a ocupar e invertir el tiempo en el esquema, ¿no?
Entonces, por eso es re importante, porque es condición para aprobar el esquema. Pero vieron que, como yo les escribí en un aviso, como muchos chicos habían quedado afuera, en vez de tomar que las 2 notas sean 7, promocionamos la nota, le sacamos el promedio. Entonces, un alumno que tenía 5 en el esquema, pero tenía no sé bien, póngale, tenía un 8,59 en el cuestionario, se suma y llegó al 7, entonces le tomamos la defensa. ¿Vieron? Ahí cambiamos la primera parte para que no queden todos afuera, sino muchos quedaban afuera. ¿Por qué interpretamos eso? Porque tal vez no les dijimos la importancia que tiene el esquema. Es decir, yo creí que se lo dije, pero tal vez no lo interpretaron, no lo entendieron. Entonces, cambiamos y entonces muchos chicos pudieron acceder a la defensa. Bien, no sé si acá hay alguno en que en el esquema tenía menos de 7, pero promediando llegó a la defensa y pudo aprobar. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, como el esquema es re importante, por eso es ahora que estamos en este momento los 2 profes, para que a partir de ahora ustedes le den mucha importancia al esquema. Sí, profe, pero también, o sea, sí, le entiendo y ahora sí que estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, también yo creo que hubo casos en los que en los esquemas sacaron una excelente nota y después fueron al cuestionario y les fue mal. Y eso inevitablemente es la señal de que hay algo que no se comprendió de la materia. Por eso, obviamente, Nicolás, por eso es la defensa, ¿sí? Por eso es la defensa, porque en realidad tienen que aprobar con 7 en las 2. ¿Se entiende? Es decir, en ambos tendrían que tener 7 para dar cuenta de que entendieron, porque un alumno, pongámosle en un caso que el esquema me lo hizo mi hermana porque sabe cómo hacer el esquema y me lo hizo re bien al esquema. Voy al cuestionario y salgo mal en el cuestionario. Bien, entonces, y después voy a la defensa y yo no puedo hablar en la defensa. Por eso fíjense en ustedes que son esas 3 instancias para dar cuenta de que yo sé ese tema. ¿Y por qué se lo hacemos así? Porque los chicos que aprobaron la defensa de la unidad número 1, no le preguntamos más sobre eso. Es decir, no le preguntamos más. Entonces, fíjense en ustedes qué responsabilidad es para nosotros como profes de que ustedes, no sea algo que, por ejemplo, o se copiaron todo en el cuestionario, o alguien les hizo el esquema, se sacaron 9 en las 2 y yo les pongo el 9, pero el alumno realmente no sabe la unidad número 1, por ejemplo. ¿Se entiende lo que digo? Por eso nosotros ahora, es decir, entonces, lo de la unidad número 1 se reconsideró a los chicos que con el promedio daban 7. Se reconsideró. Muchos chicos pasaron a la defensa con esa posibilidad. Pero queremos hablar de que a partir de ahora traten de darle mucha importancia al esquema y al cuestionario, ¿sí? Para que y después mucho más a la defensa, porque la defensa es la que determina de que si realmente sabes, das cuenta de que podés saber ese tema y lo podés explicar. ¿Me explico? Sí, profe. Valentino, ¿querías decir algo? No, profe, ya está. Era nada más de que, apoyando nada más lo que decía Nico, de que podés ser muy bueno haciendo esquemas porque tomaste apunte en la clase y tenés un muy buen resumen y a la hora de defenderlo no sabes nada y por eso parecía más importante que tengas aprobado el parcial antes que un esquema. Por eso decía yo, porque el esquema lo puedes hacer sin saber y primero hicimos el parcial, que parece que es más importante para mí. Pero... Bueno. Ahí yo disiento con vos desde lo pedagógico.
Un alumno que sabe hacer un buen esquema, si el alumno lo hace, obviamente si se lo hacen los otros, obviamente que es algo de otra persona. Si un alumno puede hacer un buen esquema, bien, y cuando yo hablo de esquema no es que me lo hagan bonito, que me lo hagan en un programa de CEMAP, no, sino un esquema que puede ser a mano alzada y que saquen la foto. Un alumno que puede esquematizar y significa que puede jerarquizar la información. Puede saber qué es lo importante y qué concepto se relaciona con qué conceptos. Si un alumno lo puede hacer, ese alumno sabe. Profe, ¿Bien? en ¿Sí? eso estoy de acuerdo, pero por ejemplo, ¿cómo me explicaría un esquema súper complejo, y que bueno, voy a decir, bueno, qué excelente esquema, este o esta, o el que lo hizo sabe un montón, y después vaya y les vaya mal, porque en un cuestionario, por ejemplo, en el cuestionario que es la instancia siguiente. Y porque mira, en el cuestionario, como yo bien les dije, tienen que saber un montón y las preguntas del cuestionario eran también para pensar. Bien, y hay otras preguntas que son bien específicas. Y en el cuestionario también, como les decía, tiene un tiempo y uno a veces se pone nervioso a un compañero que se equivocó y pasó al final y no pudo hacer ninguna de las preguntas. Es decir, el cuestionario, ¿se entienden? Es decir, ambas cosas, es decir, toda técnica, todo instrumento de evaluación va a tener sus pros y sus contras. Por eso es necesario que, ¿cómo se llama? Justo estuve leyendo el mensaje que se desapareció pero no lo pude leer. Entonces, bueno, ya me olvidé. Por eso es necesario y por eso pensamos en dar 3 momentos. El esquema, el cuestionario, porque se pregunta otra cosa en el cuestionario, y de otro modo, más específico en algunos casos como preguntas para pensar, y la otra parte es la defensa. Bien, entonces, ¿por qué es tan importante la defensa? Porque, por ejemplo, imagínense de una persona que me hizo re bien el esquema, pero que después no puede decirme nada, yo tengo 2 opciones, o se puso muy nervioso y no me lo puede decir, o puedo pensar de que alguien le ayudó a hacer el esquema. ¿Me explico? Entonces, y si se puso muy nervioso, bueno, vamos a estarlo, vamos a esperar, vamos a tranquilizarlo, pero en algún momento me lo tiene que explicar porque estamos en el ámbito universitario. Lo van a hacer ahora en la materia nuestra y les va a pasar en todas las materias de las 40 y pico que tiene la carrera. Entonces es algo que es algo a veces muy difícil porque a veces nos ponemos muy, muy nerviosos y a veces se nos olvida todo, no sabemos y salimos del examen y decimos, bueno, pero si yo esto lo sé, como ustedes me lo han dicho, pero ¿cuál es el problema? En el momento del examen lo tienen que expresar, chicos, y a nosotros 2 con el profe nos ha pasado que hemos tenido que rendir exámenes, estamos rindiendo exámenes y uno a veces se queda en blanco, no sabe qué decir y entonces nosotros sabemos de las emociones que a ustedes les están pasando. Pero también los tenemos que evaluar porque somos los profes. ¿Me explico? Entonces ese es así. Yo, la verdad es que hay muchas variables que suceden en una evaluación. Bien, imagínense, no es lo mismo, el año pasado nosotros tomamos las 2 unidades juntas a los alumnos. No los íbamos tomando de a poco, sino era todo junto, ¿cierto, Pablo? Y después todas juntas las otras que siguen, era mitad y mitad de materia. Salieron mal, bien, qué sé yo, pero no le dimos el año pasado los chicos no tenían la posibilidad de promocionar. Y todos los alumnos del año pasado tuvieron que ir a un examen final con un esquema conceptual, pero de toda la materia. ¿Vieron? Entonces, puede ser mejor, puede ser peor, vamos a verlo, vamos a después a reflexionar sobre eso, pero nos parece que
puede ser mejor de irles seccionando la materia para que a ustedes no sientan en el momento del examen de que es mucho contenido junto, ¿sí? Seguro que a algunos les va a ir mejor a ver, lo importante es de que si me va bien, si me va mal en el esquema porque no le di mucha bolilla, bueno, no, entonces a partir de acá lo hago. Y si no lo sé hacer, pregunto. Pero lo importante en el esquema es saber jerarquizar y poder darme cuenta cuáles son los conceptos importantes de los que no lo son. Eso es lo importante en un esquema. ¿Bien? Y relacionar. No sé si no sé si me falta algo, Pablo. No, yo creo que está todo bien claro, Paola. A ver, esta metodología que hemos tomado con la profesora, de alguna manera intenta facilitarles el camino para la aprobación de la materia. Por ahí, con la experiencia del año pasado, nos dimos cuenta que a lo mejor era mucho volumen de información que los alumnos tenían que manejar para un examen final. Entonces, este año planteamos la alternativa de dar como una instancia promocional a partir de pequeños trabajos que se iban a ir como dando en cada una de las unidades al momento de irla terminando. Entonces, bueno, esa es una alternativa que yo creo que es muy productiva en el sentido de que ustedes no tienen que pensar en un examen final con un gran volumen de información, sino que van teniendo como pequeños trabajos, ¿sí?, intermedios que de salir bien, eso les va sumando para llegar ya al cierre de la materia prácticamente con la misma aprobada. Porque, a ver, lo que nosotros luego les vamos a pedir, si llegan a la promoción, es que se inscriban y directamente les bajamos la nota. Entonces yo creo que eso les facilita muchísimo. A ver, no sé, hay alguien que me está escribiendo en el chat. Florencia dice, profe, yo le mandé mensaje por Gmail por el tema de defender que no pude por estar con COVID, porque yo aprobé el cuestionario y el esquema, pero por irme al hospital no me pude presentar. En realidad no sé si no lo he visto porque hubo otra Florencia. Hoy fueron las recuperaciones, no recuperaciones, sino los tomé a los chicos pero era otra Florencia la que se fue por sus papás. Bueno, cualquier cosa después reviso, pero no me acuerdo de haberle ido. Florencia, pero si encuentro el mail y a mí se me ha pasado, entonces de todas maneras va a haber posibilidad para rendir. Era otra Florencia de la que le estuve tomando hoy. Bien, ¿alguna duda, chicos? Profe, yo tenía una duda con el tema de las promociones. En mi caso, por ejemplo, la primera unidad la regularicé y supongamos que las otras unidades yo promociono, ¿no? Y me quedaría solamente la unidad número 1. ¿Se recupera solo esa unidad o un examen global, digamos? Mira, en primera instancia, lo que habíamos hablado con el profe, vamos cambiando, chicos, pero no es porque no lo tenemos, sino que vamos, porque nosotros no somos adivinos, entonces no sabemos lo que va a suceder. Entonces, la idea con el profesor era que obviamente que tenían el que saliera mal en la unidad número 1, ¿sí? El que saliera en la unidad número 1, ya después, listo, no puede llegar a promocionar. Esa era la primera, era lo que nosotros habíamos pensado y planteado, y es lo que yo les dije a ustedes en clase, está grabado, gracias a Dios está grabado, de que tenían que tratar de lograrlo, porque si no, es como que iban a perder la promoción. Pero tampoco para que se haga, como ustedes en la unidad número 1 era la primera evaluación, sería que podemos hacer esto. Como uno no sabe, es la primera evaluación y es la primera evaluación de la materia y son las primeras evaluaciones de la universidad, darle solamente la posibilidad de haber rendido mal, no rendido mal, sino de no haber llegado a la promoción de la 1. Pero a partir de ahí ustedes tienen que sí o sí aprobar todas las demás. Cuando digo aprobar todas las demás, aprobar para promoción. Bien, para que al final solamente ustedes puedan recuperar
esa única de la 1 o recuperar una sola evaluación para la promoción. No que al final de la materia nosotros tengamos, bueno, del alumno de Joaquín, salió mal en la 1, bien en la 2, mal en la 3, bien en la 4. Si no, se nos va a hacer muchísimo lío y no hay tiempo, chicos. No hay posibilidad, porque no vamos a tener posibilidad física para dar la posibilidad de recuperación. Entonces, lo hacemos así. Solamente pueden salir mal o no llegar a la promoción en una unidad. En todas las demás sí, porque van a tener un recuperatorio para promoción. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, el alumno que salió mal en la 1 trata de salir bien en la 2, porque al final vamos a darle a ver, el que salió, pensemos en algo. En la 1 salieron con un 6. Después, en la 4, en la 2, 3, 4 y 5 salieron con un 8. Entonces vamos a decir, este alumno, por el 6 de la unidad número 1, ¿va a perder la promoción? No, le vamos a dar la posibilidad de que promocione, es decir, de que recupere la promoción de la 1. ¿Me expliqué bien, Pablo? Decime si sí. A ver, sí, se entendió. A ver, para aclarar un poquito este tema. Ustedes tienen 5 unidades, ¿sí? De esas 5 unidades solamente pueden salir mal y recuperar una para mantener la promoción. Para la promoción. O sea que si algún alumno sale mal en 2 unidades, no llega al 7, pierde la promoción y tiene que rendir la materia como alumno regular. Ahora, aquel que salió mal en una unidad, pero salió bien en todas las otras, al final se le va a dar la posibilidad de que recupere, ya sea que haya tenido problemas en el esquema o en la exposición oral, va a poder recuperar, no va a haber problema. Entonces ahí va a mantener la posibilidad de promoción. Entonces, todos los que me están escuchando tienen que intentar salir bien en las unidades siguientes. Si salieron mal en la primera, tienen que salir bien en la segunda, en la parte de la cuarta y la quinta. Tienen que salir de acá más bien para mantener la posibilidad de promoción. Eso es lo que le estamos intentando decir con la profe Paola. Que solamente tienen una alternativa de una unidad que salgan mal, que esa se recuperará al final. Ahora, si salen mal en 2 unidades, ya lamentablemente la promoción se ha perdido. Chicos, ¿y esto para qué lo hacemos? A esta revisión, ¿para qué lo hacemos? Para que ustedes no pierdan la motivación. Porque si yo salí mal en la 1, listo, ya está, ya perdí para siempre, listo, estudio más o menos para regularizar. No, traten de estudiar siempre para la promoción. Es más, si estudian para la promoción, les va a quedar una sola recuperación y entonces ya después es como es repasar solamente para el examen final. Esto es para que ustedes vayan, es para obligarlos a estudiar de a poco y poder ir aprobando de a poco, sería así. ¿Sí? Bien. Bueno, Paola, yo tengo que cortar porque tengo clase ahora. Ya me incorporo una clase. Yo me quedo un segundo, chicos, les pido un segundito que se queden. Chau, Pablo. Chau, nos vemos, chicos, nos vemos. Nos vemos, profesor. Chao, profe, muchas gracias. Chicos, bueno, no, la idea es de que 2 cosas. ¿Hay alguna otra cosa